السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. El nombre del primero de los compañeros que mencionaré hoy es Hazrat Saeb bin Usman. Dios esté contento con él. Perteneció a la tribu Banu Juma. Era el hijo de Hazrat Usman bin Mazun. El nombre de su madre era Khawla bint Hakim. Aceptó el Islam desde el principio. Hazrat Saeb bin Usman participó en la segunda migración a Abisinia junto con su padre y su tío, Hazrat Qudama. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, estableció un vínculo de hermandad entre Hazrat Saeb bin Usman y Haritha bin Suraka Ansari después de la migración a Medina. Se menciona entre los compañeros que fueron nombrados como los arqueros del santo profeta. Hazrat Saeb bin Usman participó en las batallas de Badr, Uhud y Khandak y en todas las demás batallas junto con el santo profeta. El santo profeta lo nombró Amir de Medina durante la batalla de Buad. Acerca de la batalla de Buad, que tuvo lugar en el segundo año después de la Hijra, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribió que durante los últimos días de este Rabiul Awwal o al comienzo de Rabiul Sani, el santo profeta recibió una vez más noticias de los Quraysh. Como consecuencia de esto, el santo profeta se llevó a un grupo de compañeros y se puso en camino. Nombró a Saed bin Usman bin Mazun como el Amir de Medina en su ausencia. Sin embargo, no se pudo determinar el paradero de los Quraysh y al llegar a Buwat el santo profeta regresó. Buwat es el nombre de una montaña de la tribu de Juhayna, ubicada a unos 48 kilómetros de Medina. Hazrat Saeb bin Usman participó en la batalla de Yamama. La batalla de Yamama tuvo lugar en el año 12 después de la Hijra, durante el periodo del Khilafat de Hazrat Abu Bakr, durante el cual Hazrat Saeb fue alcanzado por una flecha, como resultado de la cual más tarde falleció.
Tenía poco más de 30 años. El nombre del siguiente compañero que mencionaré es Hazrat Samra bin Amr Juhni. El nombre del padre de Hazrat Zamra era Amr bin Adi. Algunos también reportan el nombre de su padre como Bishr. Era un confederado de la tribu de Banu Tarif. Sin embargo, según algunos, era un confederado de la tribu de Banu Saida, que era la tribu Hazrat Sa'd bin Ubada. Confederado significa que tenían un acuerdo mutuo para ayudarse mutuamente si fuera necesario. Alama ibn Asir escribe en Usudul Ghaba que esto no es una contradicción porque Banu Tarif era una rama de Banu Saida. Hazrat Samra participó en las batallas de Badr y Uhud y fue martirizado durante la batalla de Uhud. El nombre del siguiente compañero que mencionaré es Hazrat Sa'd bin Suhel. Hazrat Sa'd era de entre los Ansar. Algunos han reportado su nombre como Sa'id bin Suhel. Hazrat Sa'd participó en las batallas de Badr y Uhud. También tuvo una hija cuyo nombre era Huzaila. Esto es todo lo que se sabe sobre él. A continuación mencionaré a Hazrat Sa'd bin Ubaid, que era un compañero badri. Hazrat Sa'd bin Ubaid participó en todas las batallas junto con el Santo Profeta, incluidas las batallas de Badr, Uhud y Khandak. Su nombre también ha sido reportado como Sa'id. Era conocido por el título de Qari. Su epíteto fue Abu Zaid. Hazrat Sa'id bin Ubaid se cuenta entre los 4 compañeros entre los Ansar que recolectaron el Sagrado Corán durante la vida del Santo Profeta. Su hijo Umair bin Sa'd gobernó una parte de Siria durante el califato de Hazrat Umar. Según una narración, Hazrat Sa'd bin Ubaid solía dirigir las oraciones en la mezquita Quba durante la vida del Santo Profeta. También fue designado para dirigir las oraciones durante los califatos de Hazrat Abu Bakr y Hazrat Umar. Hazrat Sa'd bin Ubaid fue martirizado durante la batalla de Qadsiya en el año 16 después de la Hijra. Tenía 64 años de edad en el momento de su martirio. Abdurrahman bin Abu Layla narra que durante la batalla de Jisr, que tuvo lugar en el año 13 después de la Hijra, los musulmanes fueron derrotados y sufrieron una gran pérdida, y que Hazrat Sa'd bin Ubaid tuvo que retirarse de la batalla. Cuando regresó, Hazrat Umar le dijo a Hazrat Sa'd bin Ubaid que ¿quieres hacer la yihad en la tierra de Siria? Porque los musulmanes han sido brutalmente atacados allí y han sufrido una gran pérdida. Puedes ir allí si lo deseas. Y debido a este derramamiento de sangre y la pérdida que han sufrido, el enemigo se ha vuelto intrépido con respecto a ellos. Hazrat Umar le dijo: quizás puedes limpiar la mancha de humillación que te queda debido a la derrota. Esto se debe a que se había retirado de la batalla de Jisr y los musulmanes habían sufrido una gran pérdida. Por lo tanto, Hazrat Umar le dijo que si deseaba eliminar la mancha de esta humillación y derrota, también se estaba librando una batalla en Siria. Sin embargo, Hazrat Sa'd respondió que no irá a ninguna otra tierra que no sea la tierra desde donde había huido o regresado sin éxito. Además dijo: solo perseguiré al enemigo que logró lo que se propusieron hacer contra mí. En otras palabras, se refirió al enemigo que había ganado la batalla contra él. Por lo tanto, Hazrat Sa'd bin Ubaid regresó a Qadisiyah y fue martirizado en combate. Abdurrahman bin Abu Layla relata que Hazrat Sa'd bin Ubaid se dirigió a la gente y dijo: lucharemos contra el enemigo mañana y seremos martirizados. Por lo tanto, no debéis lavar la sangre de vuestro cuerpo ni vestiros con ninguna otra ropa
además de la ropa que estamos usando. También mencioné un breve relato de la batalla de Jisr en uno de los sermones anteriores. En relación a esto compartiré algunos detalles más. Como he mencionado, la batalla de Jisr se libró en el 13º año después de la Hijra, en la orilla del Éufrates entre musulmanes e iraníes. El comandante jefe de los musulmanes era Hazrat Abu Ubaid Sakfi, mientras que el comandante en jefe de los iraníes era Bahman Yaduvia. El número del ejército musulmán era 10.000, mientras que el ejército iraní contaba con 30.000 y también tenían 300 elefantes. Cuando el Éufrates dividió las dos partes, los combates cesaron entre los dos ejércitos durante algún tiempo. Esto continuó hasta que se construyó un Jisr, que es un puente sobre el Éufrates, tras un acuerdo al respecto entre ambas partes. Debido a este mismo puente se llama la batalla de Jisr. Una vez que se completó el puente, Bahman Yadhavia envió un mensaje a Hazrat Abu Ubaid diciendo: ¿cruzarás el puente y vendrás a nosotros o nos permitirás que lo crucemos? Hazrat Abu Ubaid era de la opinión que el ejército musulmán cruzara el río y luchara contra el ejército contrario. Sin embargo, los líderes del ejército, que incluían a Hazrat Salid, estaban en contra de esta opinión. Sin embargo, Hazrat Abu Ubaid cruzó el Éufrates y atacó el ejército iraní. La batalla continuó de esta manera por un corto periodo. Poco después, Bahman Yadhavia vio a su ejército dispersado, vio que el ejército iraní se estaba retirando y ordenó que los elefantes fueran movidos al frente. Como resultado de llevar a los elefantes al frente, las filas de los musulmanes se rompieron y se desorganizaron. El ejército musulmán comenzó a dispersarse hacia diferentes lugares. Hazrat Abu Ubaid dijo a los musulmanes: «Oh siervos de Allah, atacad a los elefantes y cortarles las trompas». Habiendo dicho esto, el propio Abu Ubaid avanzó y atacó a un elefante y le cortó la trompa. Al ver esto, el resto del ejército también comenzó rápidamente a luchar. Cortaron las trompas y las patas de muchos elefantes y mataron a sus jinetes. Accidentalmente, Hazrat Abu Ubaid se encontró cara a cara con un elefante, desenvainó su espada y le cortó la trompa. Sin embargo, fue aplastado bajo sus pies y fue martirizado. Después de su martirio, 7 hombres, uno tras otro, fueron martirizados sujetando la bandera del Islam. El octavo fue Hazrat Musana, quien, sosteniéndola, intentó lanzar otro audaz ataque. No obstante, las filas del ejército musulmán estaban muy desorganizadas, y al ver que 7 de sus líderes habían sido martirizados uno tras otro, la gente comenzó a dispersarse en diferentes direcciones y algunos saltaron al río. Hazrat Musana y sus compañeros continuaron luchando valerosamente. Al final, Hazrat Musana fue herido y mientras continuaba luchando contra el enemigo, cruzó el río y regresó. Los musulmanes sufrieron una gran pérdida. 4.000 hombres musulmanes fueron martirizados y 6.000 soldados iraníes murieron. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta batalla se entabló porque los iraníes no paraban de lanzar asaltos continuos y se les concedió permiso para luchar contra ellos con el fin de poner final a estas incursiones. El siguiente compañero que voy a mencionar es Hazrat Sa'al bin Atik. También se le conocía como Suhel. Su madre se llamaba Yamila bin Alqama. Hazrat Sa'al bin Atik participó en el segundo juramento en Aqaba junto a 70 Ansar. Tuvo el honor de participar en las batallas de Badr y Uhud. El siguiente compañero es Hazrat Sufail bin Rafi. Pertenecía a la tribu de los Banu Najjar. El trozo de terreno donde Masjid al-Nabawi fue construida era propiedad suya y de su hermano Hazrat Sal. Su madre se llamaba Zuhaiba bint Sal. Hazrat Suhel participó junto al santo profeta en todas las batallas, incluyendo las batallas de Badr, Uhud y Khandak. Falleció durante el califato de Hazrat Umar. En relación a la emigración del santo profeta a Medina, mencionaré lo que Hazrat Muslim Maud ha escrito.
Hazrat Muslim Maud relata, mientras el santo profeta estaba en Medina, todos anhelaban tener el honor de ser su anfitrión. Cuando su camello pasaba por un camino, las familias hacían cola para recibirle y todos ellos decían al unísono: «Aquí estamos con nuestros hogares, nuestra propiedad y nuestras vidas para recibirte y para ofrecerte protección. Ven y vive con nosotros». Muchos mostraban un mayor entusiasmo y se acercaban y sujetaban las riendas de su camello e insistían para que el profeta desmontara enfrente de sus puertas y entrara en sus casas. Cortésmente el santo profeta se negaba a hacerlo diciendo: «Dejad a mi camella, ella está bajo el mandato de Dios, parará donde Dios quiera». Finalmente, se detuvo en un lugar que pertenecía a los huérfanos de la tribu de Banu Nayar, que estaba situada en un lado de Medina. El santo profeta desmontó y dijo: «Parece que es aquí donde Dios quiere que nos detengamos». Le informaron sobre quién era el dueño de la parcela. Le dijeron que este terreno pertenecía a unos huérfanos. El administrador de los huérfanos se acercó y le indicó a quién pertenecía la propiedad y le ofreció un lugar para que el santo profeta lo utilizara. Él dijo que solo aceptaría la oferta si se le permitía pagar. Se fijó un precio y el santo profeta decidió construir una mezquita y algunas viviendas en este lugar. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb ha relatado más detalles sobre este evento en Sirat Khatamun Nabiyyin. Escribe: al llegar a Medina, la primera tarea fue la construcción de Masjid Nabawi, el lugar donde la camella del santo profeta eligió para descansar era la propiedad de dos niños de Medina, llamados Sahel y Suhel, que vivían bajo la custodia de Hazrat Asad bin Zurara. Era un terreno vacío donde habían plantadas unas pocas palmeras datileras. En otra parte habían ruinas, etc. El santo profeta eligió este terreno para la construcción de Masjid Nabawi y sus propias viviendas. Este trozo de tierra se compró por 10 dinares. La superficie fue nivelada y despejada de árboles, después de lo cual comenzó la construcción de la mezquita Masjid Nabawi. Según otra narración, el pago de este terreno fue realizado por Hazrat Abu Bakr Siddiq. La superficie fue nivelada y despejada de árboles, y después se comenzó la construcción de Masjid Nabawi. El santo profeta suplicó a Allah y él mismo colocó la primera piedra. Igual que en la construcción de Quba, los compañeros trabajaron como constructores y obreros. El santo profeta a veces también participaba en las tareas de construcción. En ocasiones, mientras levantaban los ladrillos, los compañeros recitaban los siguientes versos de Abdullah bin Rawaha. Es decir, esta carga no es la carga de los productos comerciales de Khaybar, que llegan cargados en las espaldas de los animales. Más bien, oh nuestro Señor, esta es la carga de la virtud y la pureza que soportamos por tu agrado. En ocasiones los compañeros recitaban estos versos de Abdullah bin Rawaha. Es decir, oh nuestro Allah, la verdadera recompensa está solamente en el más allá. Por tu gracia envía bendiciones sobre los Ansar y Muhajirin. Cuando los compañeros recitaban esos versos, a veces el santo profeta también se les unía. De este modo, después de un largo periodo de arduo trabajo, la mezquita se completó. La estructura de la mezquita estaba hecha de baldosas y ladrillos que se ensamblaron entre pilares de madera.
En esa época, el modo de construir una estructura sólida era haciendo columnas de madera y entre medias colocaban ladrillos y barro para fortalecerlo. El tejado estaba cubierto de troncos y ramas de palmeras. Troncos de palmeras fueron colocados dentro de la mezquita para sostener el tejado, hasta que no se propuso la construcción de un púlpito. El santo profeta se apoyaba sobre estos troncos cuando pronunciaba el sermón. El suelo de la mezquita no estaba pavimentado y siempre que llovía el suelo se llenaba de barro. Por este motivo, posteriormente, el suelo se pavimentó. Inicialmente la dirección de la mezquita era hacia Beitul Maqdas, pero cuando se cambió la dirección de la Qibla, la orientación de la mezquita se modificó. En aquel tiempo, la altura de la mezquita era de 10 pies, la longitud de 105 pies y la anchura de 90 pies. Después se amplió el área de 105 por 90 podía acoger aproximadamente a 1.500 o 1.600 fieles. En un rincón de la mezquita se construyó un porche que se denominaba Sufa. Esto era para las personas muhajirín sin recursos que no tenían hogar. Estas personas se quedaban allí y se les conocía como los Ashabus Sufa. Como tal, permanecían día y noche en compañía del santo profeta, hacían la oración y recitaban el Sagrado Corán. Estas personas no poseían ningún medio permanente de subsistencia. El santo profeta se hacía cargo de ellos personalmente y cuando el santo profeta recibía un regalo o había algo disponible en su casa, separaba especialmente su parte para ellos. De hecho, a veces el santo profeta se privaba de comer y enviaba todo lo que había en su casa a los Ashabus Sufa. Los Ansar también permanecían comprometidos a su hospitalidad en lo posible y a menudo daban racimos de dátiles en la mezquita. Sin embargo, a pesar de ello, vivían en estado de adversidad y con frecuencia alcanzaban el estado de desnutrición. Esta situación continuó durante varios años hasta que algunos encontraron trabajo debido a la expansión de Medina y otros comenzaron a recibir apoyo del Beitul Mal nacional. Cuando las condiciones de los musulmanes mejoraron en general, comenzaron a recibir apoyo. Se construyó un lugar de residencia adyacente a la mezquita para el santo profeta. Su hogar era una pequeña recámara de apenas 10 a 15 pies. Una sola entrada conducía desde esta recámara a la mezquita, por donde el santo profeta entraba para dirigir el salat, etc. Cuando aumentó el número de esposas, se construyeron también residencias adicionales junto a la primera para el santo profeta. También las casas de algunos compañeros fueron construidas en las proximidades de la mezquita. Esto era Masjid al-Nabi y fue construido en Medina. En esa época, dado que no había ningún edificio público donde se realizaran tareas de importancia nacional, la mezquita servía como sede de la administración. Las reuniones del Santo Profeta tenían lugar aquí. Fue aquí donde se llevaron a cabo todo tipo de consultas. Las sentencias legales se dictaron desde aquí y desde aquí se emitían progresivamente las medidas cautelares. También fue la casa oficial de huéspedes. En definitiva, sirvió como centro de cualquier tarea de importancia nacional. Si era necesario, también se usaba como un confinamiento para los prisioneros. Cuando los prisioneros vieron cómo oraban los musulmanes y su amor mutuo y respeto, muchos de ellos se convirtieron al Islam. Sin embargo,
En este sentido, incluso Sir William Muir, un orientalista, ha escrito lo mismo. Ha escrito muchas cosas contra el Islam y el Santo Profeta, pero en relación a la mezquita, Sir William Muir escribe: a pesar de ser ordinaria en material y comparativamente insignificante en dimensión, la mezquita de Mahoma es gloriosa en la historia del Islam. Aquí el profeta y sus compañeros pasaron la mayor parte del tiempo. Aquí el servicio diario con sus oraciones, a menudo recurrentes, fue por primera vez establecido en público. Aquí la gran congregación se reunía cada semana y se estremecía a menudo mientras escuchaba las oraciones del profeta y sus mensajes divinos. Aquí él planeaba las victorias. Desde este lugar envió progresivamente emisarios a reyes y emprendedores con invitaciones a unirse al Islam. Aquí recibió a las embajadas de tribus contrarias y creyentes, y de ahí en adelante emitió órdenes que llevaban consternación entre los rebeldes a las afueras de la península. Pasado el tiempo, falleció en la habitación de Aisha y ahí está enterrado junto a sus dos califas. Esta mezquita y sus recámaras contiguas se construyeron en un periodo de 7 meses, más o menos. El Santo Profeta se instaló en su nuevo hogar con su esposa Hazrat Sauda. A varios otros muhajirín también adquirieron tierras de los Ansar y construyeron casas en las proximidades de la mezquita. Los que no pudieron obtener tierras cercanas a la mezquita construyeron sus casas a cierta distancia de la mezquita. Otros fueron lo suficientemente afortunados como para obtener casas preconstruidas por los Ansar. No obstante, Hazrat Sohail y su hermano tuvieron la buena fortuna de ofrecer su tierra para este gran centro del Islam. El siguiente compañero es Hazrat Saad bin Haitama, que pertenecía a la tribu Aus. El nombre de su madre era Hind bint Aus. El compañero Badri Abu Ziyan Numan bin Thabit era su medio hermano por parte de madre. Fue conocido por los títulos de Abu Haitama y Abu Abdullah. El Santo Profeta estableció un vínculo de hermandad entre Hazrat Saad bin Haitama y Hazrat Abu Salma bin Abdul Asad. Hazrat Saad era uno de los 12 jefes designados para supervisar a los musulmanes de Medina durante la segunda promesa de Aqaba. Con respecto a cómo fueron elegidos los 12 jefes y detalles sobre el incidente, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb ha escrito lo siguiente en Sirat Khatamun Nabiyyin. Al año siguiente, es decir, Zulhijjah del 13 Nabawi, con motivo del Hajj, hay cientos de personas de Aus y Khazrai vinieron a la Meca. Entre ellos había 70 personas que se habían convertido o que ahora deseaban convertirse en musulmanes y vinieron a la Meca para encontrarse con el Santo Profeta. Musab bin Umair también estaba entre ellos. La madre de Musab estaba viva y aunque era una idólatra le quería mucho. Cuando se le informó de su llegada, le envió el siguiente mensaje: que primero ven y reúnete conmigo, luego ve a otro lugar. Musab respondió: aún no he conocido al Santo Profeta, iré a ti una vez que le conozca. Por lo tanto, él se presentó ante el Santo Profeta primero, le informó sobre temas clave y luego visitó a su madre. Ella estaba muy molesta. Cuando lo vio, comenzó a llorar y a quejarse. Musab dijo: Madre, te digo algo maravilloso que es muy beneficioso para ti y pondrá fin a todos los desacuerdos. Ella preguntó: ¿qué es? Musab respondió tranquilamente: esto, que abandones la adoración de los ídolos y te conviertas en musulmana y creas en el Santo Profeta. Era una idólatra firme y tan pronto como lo escuchó montó en cólera diciendo: juro por las estrellas que nunca entraré en tu religión, e hizo una señal a sus familiares para que capturaran a Musab, pero él escapó.
El santo profeta había sido informado de la llegada de los Ansar por Musab, y unos pocos de ellos habían conocido también al santo profeta personalmente. En esta ocasión necesitaban tener una reunión colectiva y privada después de los ritos del Hajj, así que se fijaron las fechas medias del mes de Zulhijjah para este propósito. Ese día, cerca de la medianoche, todas estas personas debían venir y encontrarse con el santo profeta en el mismo valle que el año anterior, para que la reunión privada se pudiera llevar a cabo en paz y en completa atención. El santo profeta ordenó a los Ansar: no vengáis en grupo, pero sí en pares de 1 o 2 al valle a la hora acordada, para no atraer la atención del enemigo. No despertéis al durmiente ni esperéis al ausente. Por lo tanto, cuando llegó la fecha señalada durante la noche, cuando había transcurrido alrededor de 1/3 de la noche, el santo profeta salió de su casa. Se llevó a su tío Abbas con él, que todavía era un idólatra, pero amaba al santo profeta y era un jefe de la dinastía Hashim. Ambos llegaron al valle y no pasó mucho tiempo antes de que los Ansar comenzaron a llegar en pares de 1 y 2. Eran 70 almas de los Aus y los Khazraj. Al principio Abbas, que aún no había aceptado el Islam, comenzó el discurso diciendo: «Oh grupo de los Khazraj, Muhammad es venerado y amado dentro de su dinastía. Hasta la fecha su dinastía siempre ha sido responsable de su protección y en tiempos de peligro siempre ha acudido. Pero ahora Muhammad tiene la intención de dejar su tierra natal y residir con vosotros. Como tal, si deseáis acogerle, debéis protegerle en todos los sentidos y tendréis que enfrentaros al enemigo. Si estáis preparados para esto, entonces no hay problema, o de lo contrario, sed francos en vuestra respuesta porque el discurso verdadero es mejor». Al-Bara bin Marur, un hombre anciano e influyente de la tribu de los Ansar, dijo: «Abbas, hemos escuchado tu discurso, pero nos gustaría escuchar las propias palabras benditas del santo profeta y que nos exponga la responsabilidad que desea poner sobre nosotros». Al escuchar esto, el santo profeta recitó algunos versículos del Sagrado Corán y describió las enseñanzas del Islam en un breve discurso. Refiriéndose a Huququllah y Huququl Ibad, el santo profeta dijo: «Con respecto a mí, todo lo que deseo es que, al igual que protegéis a vuestros seres queridos y a vuestros familiares, si es necesario, me tratéis de la misma manera». Cuando el santo profeta completó su discurso, según la costumbre de Arabia, Al-Bara bin Maurur tomó la mano del santo profeta en la suya y dijo: «Oh mensajero de Allah, juramos por el Dios que te envió con la verdad que te protegeremos con nuestras vidas, porque hemos sido criados bajo las sombras de las espadas». Y aún no había completado su declaración cuando Abul Haytham bin Tayyihan, que era uno de los que aceptaron el Islam, intervino y dijo: «Oh mensajero de Allah, hemos tenido largas relaciones con los judíos. Al apoyarte, estas relaciones acabarán. Que no suceda que cuando Allah te conceda victoria nos dejes y regreses a tu tierra natal y nos quedemos sin nada». El santo profeta se rió y dijo: «No, eso no sucederá, porque vuestra sangre será mía, vuestros amigos serán mis amigos y vuestros enemigos serán mis enemigos». Sobre esto, Abbas bin Ubada Ansari miró a sus compañeros y dijo: «Oh pueblo, ¿entendéis el propósito de este tratado y os comprometéis a ello? Esto significa que debéis prepararos para enfrentaros a todos, sin importar quiénes sean, y debéis estar listos para ofrecer cualquier sacrificio. Esto significa que ahora debéis estar preparados para enfrentaros a cualquier oponente del santo profeta y debéis estar listo para ofrecer todo tipo de sacrificios». La gente dijo: «Sí, lo entendemos,
Pero, oh mensajero de Allah, ¿qué recibiremos a cambio de esto? El santo profeta dijo: recibiréis el paraíso de Allah, que es el más grande de todos sus premios. Todos dijeron: aceptamos este acuerdo. Oh mensajero de Allah, extiende tu mano. El santo profeta sacó su bendita mano y este grupo de 70 devotos aceptó el pacto defensivo de la mano del santo profeta. El nombre de este bay'at es el segundo bay'at en Aqaba. Cuando se llevó a cabo el bay'at, el santo profeta dijo: Moisés nombró a 12 jefes entre su pueblo que sirvieron como sus supervisores y protectores. También deseo nombrar a 12 jefes entre vosotros, quienes serán sus supervisores y protectores. Ellos serán como los discípulos de Jesús para mí y serán responsables ante mí con respecto a la gente. Como tal, proponedme nombres de hombres dignos. Por lo tanto, se propusieron 12 hombres que el santo profeta aprobó y nombrando a cada uno como supervisor de una tribu les explicó sus deberes. Para algunas tribus, el santo profeta nombró a 2 jefes. En cualquier caso, los nombres de estos 12 jefes son los siguientes: Asad bin Zurara, Usaid bin al-Hudair, Abdul Haythama, Malik bin Tayyahan, Sa'd bin Ubada, Al-Bara bin Marur, Abdullah bin Rawaha, Ubada bin Samit, Sa'd bin Rabi, Rafi bin Malik, Abdullah bin Amr y Sa'd bin Haythama. El compañero sobre el que se está hablando fue elegido uno de los jefes, y Sa'd bin Haythama y Mundir bin Amr. Durante la migración a Medina, el santo profeta residió en la casa de Hazrat Kulsum bin al-Hadam en Cuba. También se relata que el santo profeta se quedó en la casa de Hazrat Sa'd bin Haythama. Del mismo modo, se narra que el santo profeta se quedó en la casa de Kultum bin al-Hadam cuando salió de la casa para ir a sentarse entre la gente. Fue en la casa de Hazrat Sa'd bin Haythama. Después del primer bay'at en Aqaba, el santo profeta envió a Hazrat Musab bin Umair para el entrenamiento moral y espiritual de los nuevos conversos en Medina, poco después de que Musab le pidiera permiso al santo profeta para dirigir sus propias oraciones del viernes. Sobre esto, el santo profeta le otorgó permiso y lo guió en el asunto. En consecuencia, la primera oración del viernes ofrecida en Medina bajo estas pautas fue en la casa de Hazrat Sa'd bin Haythama. La referencia para esta narración es de Taqaba al-Kubra. Hazrat Sa'd bin Haythama era propietario de un pozo en Cuba que se llamaba Al-Ghars. El santo profeta bebía regularmente de este pozo y había dicho acerca del pozo: esta es una de las fuentes del paraíso y su agua es excelente, lo que significa que es muy dulce y fresca. Tras la muerte del santo profeta se lavó su cuerpo con el agua de este pozo. Hazrat Ali narra que el santo profeta había dicho: tras mi fallecimiento, saca 7 cubos de agua del pozo de Ghars para lavar mi cuerpo. Abu Ja'far bin Muhammad Ali relata que el cuerpo del santo profeta fue lavado 3 veces. Se lavó con el agua y las hojas de tamarisco con la prenda superior todavía puesta, lo que significa que no quitaron su camisa. Hazrat Ali, Hazrat Abbas y Hazrat Fazl lavaron el cuerpo del santo profeta después de su muerte. Según algunas narraciones, Hazrat Usama bin Zaid, Hazrat Shukran y Hazrat Aus bin Khawli también participaron en el lavado del cuerpo del santo profeta. Para muchos inmigrantes musulmanes que escapaban de la persecución de los Quraysh de la Meca, al llegar a Medina, el primer lugar de llegada a menudo sería la casa de Hazrat Sa'd bin Haythama. Es decir, todos los que llegaban después de la migración descansaban temporalmente en su casa. Algunos de los nombres conocidos de esas personas son los siguientes: Hazrat Hamza, Hazrat Zaid bin Haritha, Hazrat Abu Qabsa, que fue un esclavo liberado por el santo profeta, Hazrat Abdullah bin Masud, etc. Estos compañeros emigraron y al llegar a Medina se quedaron en la casa de Hazrat Sa'd bin Haythama.
Suleiman bin Aban relata que cuando el santo profeta partió para la batalla de Badr, tanto Hazrat Sa'd bin Hatima como su padre intentaron salir con él. Cuando le llamaron la atención del santo profeta de que tanto el padre como el hijo de una sola familia estaban saliendo juntos, él instruyó: solo uno saldrá y para decidir quién va deben echarlo a suertes. Hazrat Hatima le dijo a su hijo Sa'd: como solo uno de nosotros puede ir a la batalla, te aconsejo que te quedes en casa con las mujeres para protegerlas. Hazrat Sa'd respondió: si este hubiera sido un asunto relacionado con algo más que el paraíso, seguramente habría dado prioridad a tu solicitud, pero yo mismo tengo envidia por el martirio. Después de esto, ambos echaron suertes y ganó Hazrat Sa'd. Por lo tanto, se dispuso a ir a la batalla junto con el santo profeta y fue martirizado en la batalla de Badr. Fue martirizado a manos de Amr bin Abd Wud, mientras que, según otra narración, fue de Taima bin Adi. Hazrat Hamza mató a Taima en la batalla de Badr, mientras que Hazrat Ali mató a Amr bin Abd Wud en la batalla de la Zanja. Según una narración, Hazrat Ali dijo: en el día de Badr, cuando el sol ya había salido por completo, se enfrentaron los ejércitos musulmanes y los de la Meca, es decir, la batalla comenzó. Fui a buscar a cierta persona y vi a Sa'd bin Hatima luchando contra un idólatra. Vi como el idólatra martirizaba a Hazrat Sa'd sobre una duna de arena. El idólatra iba a caballo y llevaba la armadura de hierro. Bajó del caballo tras haberme reconocido, aunque yo no le había reconocido aún. Me apremió a combatir con él y respondí persiguiéndolo. Cuando se adelantó para atacarme, evadí su línea de ataque porque venía desde lo alto y esto me suponía una desventaja. Es una táctica de batalla y no podía permitir que me atacara desde arriba, por lo que me puse a un lado. El idólatra gritó: «¡Oh, hijo de Abu Talib! ¿Estás huyendo?». Le respondí: «Es imposible que el hijo de Ishtira huya». Lo que significa que nunca huiría. El término Ishtira se convirtió en proverbial entre los árabes. La historia relata el caso de un ladrón que venía para robar a la gente y cuando le atacaban huía. Sin embargo, su huida era solo temporal, ya que atacaba de nuevo a la primera oportunidad. Por lo tanto, se hizo popular como proverbio entre los árabes, es decir, evadir al enemigo como una estrategia para atacar de nuevo. Hazrat Ali dice a continuación que, cuando afiancé mis pies para pelear, se me acercó y me atacó con su espada, a la que evité con mi escudo y descargué mi propia espada contra su hombro, con tal fuerza que penetró su cota de malla. Estaba convencido de que mi espada acabaría con él, cuando noté el brillo plateado de un filo en mi proximidad. Hazrat Ali explica: estaba a punto de atacarle por segunda vez, pero bajé la cabeza de inmediato cuando noté que otra espada venía hacia mí por detrás. La segunda espada no me alcanzó, pero golpeó a mi oponente con tal fuerza que su cabeza se separó de su cuerpo junto con su casco. Hazrat Ali continúa: cuando me giré para mirar vi a Hazrat Hamza diciendo: «Toma esto, soy el hijo de Abdul Muttalib». A partir de esta narración de Hazrat Ali se deduce que Taima bin Adi martirizó a Hazrat Sa'd y luego también pereció en ese lugar. Según relata una narración, durante la batalla de Badr, el santo profeta llevaba 2 caballos. En uno de los caballos se sentaba Hazrat Musa'ib bin Umair y en el otro Hazrat Sa'd bin Hatima. Hazrat Zubair bin Awam y Hazrat Migdad bin Aswad también se turnaban para sentarse sobre ellos. Hay varias narraciones en los relatos de la historia en relación con el número de caballos que tenían los musulmanes en la batalla de Badr. Según Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, durante la batalla de Badr,
Los musulmanes poseían 70 camellos y 2 caballos. Sin embargo, otras fuentes históricas citan que el número de caballos era de 3 o incluso 5. Independientemente de la cantidad de provisiones y de caballos y camellos que tenían los musulmanes, no tenían comparación con la magnitud de las provisiones y cantidades de caballos que poseía el enemigo. Cuando los musulmanes fueron atacados y se vieron obligados a participar en la batalla, los no creyentes vinieron con la intención de destruir completamente el Islam. En aquel momento los musulmanes no miraron sus provisiones y caballos. En realidad tenían la pasión ferviente de ofrecer sacrificios en el camino de Dios, como se pudo ver en su respuesta. No tenían en absoluto ningún deseo mundano, sino simplemente el deseo de ofrecer sus vidas por Dios el Todopoderoso. Por esta razón el hijo le dijo al padre que no podía darle prioridad. En cualquier caso, fue una pasión sincera la de ofrecer el sacrificio que Dios el Todopoderoso aceptó, otorgándoles la victoria. Que Dios el Todopoderoso continúe elevando el rango de los compañeros. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله